Amigos, pues Alejandro Vadillo nos presenta su libro La habitación amarilla. No es usual, sobre todo en el panorama de la literatura mexicana del presente siglo, el hallazgo de una prosa como la de Alejandro Vadillo, la cual se mueve en dirección opuesta a narraciones que tienen en común la franca competencia contra plataformas de películas y series. El costo para este tipo de escrituras es que las olvidamos con la misma velocidad que leemos. Vadillo, en cambio, escribe para otro tipo de lector, para uno que vive y lee menos apresurado, acercándolo a una prosa concentrada y minuciosa. En este sentido, el escritor radicado en Puebla narra hechos mínimos, con escasos movimientos, incluso con muy pocos diálogos. Los 6 cuentos que conforman La habitación amarilla revelan mundos oníricos, extraños y por lo tanto desconcertantes. Aunque redactados con recursos y tonos completamente distintos, sin embargo comparten un fondo de soledad, de tristeza y extrañeza, y una habitación amarilla que con su luminosidad altera a los personajes y su propio destino. Esta paleta de colores que el propio lenguaje regula y produce sumerge al lector en un mundo de sensaciones en el que todos sus sentidos son estimulados. ¿Qué nos puedes compartir, Alejandro, acerca de este interesante libro? Hola, pues muchas gracias por la invitación a platicar del libro. Es un libro de varios cuentos que tiene como hilo unificador la cuestión de una habitación, que es una especie como de personaje central o secundario que influye en la vida de los protagonistas. Entonces, son 6 cuentos que abarcan temáticas desde literatura fantástica hasta literatura, por así llamarla, realista. Y como comentaba, bueno, pues me interesaba que en lugar de que se unieran las historias porque los personajes se repitieran o fuera como una anécdota extendida, por así decirlo, fuera la habitación y algo como tan sutil como el color, el color amarillo, que estuviera como también dialogando con el lector para que encontrara pues, posibles significados o aportes a la lectura a partir de esto. Ajá. Bueno, aquí tenemos en el índice déjà vu, un derrumbe sin escombros, el gigante, una luz entre nosotros, el cautivo, la doble vida del arquitecto Wang. Uh-huh. No sé si Sí, nos quieras contar algo acerca de los cuentos, ajá, que nos empiece a generar más curiosidad, que ya de por sí el amarillo de la habitación resulta como bastante sugerente. Uh-huh. sí, la idea era ir por una cuestión precisamente sutil, ¿no? O sea, obviamente cada cuento tiene su anécdota, pero que al final de leer los 6 cuentos el lector encuentre un significado eh, como interesante, digamos, a partir del color amarillo. Por ejemplo, el primer cuento, creo que es el primero, no, el segundo me parece que se llama El Gigante, que era el que ahorita comentabas Ajá, precisamente, bueno, aquí en tu índice un aparece como el número de tercero, una el gigante. revista Uh-huh. de... Ah, perdón, el Ajá, el tercero, gigante. Ajá. nació un poco como una visión del encierro, Uh-huh. de la pandemia, que de COVID. Es un cuento como un poco que toca como el absurdo de muchas personas en una habitación encerradas y que es lo único que conocen, ¿no? Que nunca han salido. Entonces juega como una especie de alegoría del encierro y de cómo nuestra visión a veces está muy limitada por el mundo que nos presenta, ¿no? Que es como si fuera una habitación y que solamente podemos hacernos una idea muy vaga o leyendas incluso de lo que hay afuera de esa habitación. Es un poco como esta historia Como la famosa de la alegoría caverna. de Platón, ¿no? El Ajá, como la Sísifo caverna de griego. Platón. Ah, exactamente, Pero ¿no? también está el infierno, ¿no? Esta obra de Jean-Paul Sartre, o sea, donde todos están encerrados. No sé si quieras compartir un poco de, pues, algunos elementos intertextuales y tus procesos creativos y cómo precisamente para muchos creadores la pandemia fue un Sí, catalizador para producir. sí, bueno, Ajá, Alejandro. Bueno, sí, sí. sí, aquí la cuestión
Creo que tenemos una cuestión técnica, entonces ahorita la resolvemos. Pues bueno, ahorita en lo que resolvemos este tema técnico, ya habíamos mencionado los títulos de estos 6 cuentos de la habitación amarilla. Y bueno, también ya le compartimos un poquito de la reseña acerca de estas interesantes creaciones literarias. Me voy a permitir contar un poquito cómo empieza Déjà Vu 1. Efrén soñaba a veces con un cuarto amarillo. Quería contemplarlo a gusto en el sueño, pero la visita era siempre fugaz y al despertar tenía la sensación de haber visitado el interior de una lámpara. Era la luz, sin duda, lo único que podía cruzar los límites. Por eso, en la boca los remanentes de la sed se mantenían vivos en la mañana. Al despertar, lo primero que hacía era servirse un vaso con agua. Mientras bebía, mientras el agua apagaba su cuerpo, pensaba en que la luz era también calor y volvía a recordar el cuarto amarillo. Recordaba estar ahí, tranquilo, sin buscar escape, como insecto recién venido al mundo, a punto de elaborar la primera intermitencia, el primer desafío en el aleteo. Entonces, Efrén pensaba que el cuarto a su vez contenía cuartos más pequeños, igualmente amarillos, que vibraban como un eco, como una raíz que está a punto de nacer y que se solaza mientras tanto en su letargo. Y se ponía a escuchar todo porque las mañanas eran escenarios íntimos, la frontera de un vientre materno, las burbujas que se formaban en la superficie del café que se servía, un ritual acaso oscuro porque comprometía algún tipo de suerte, algo que se estancaba en el aire y que no lograba discernir. Y Efrén quiso romper la sensación de incomodidad, recogiendo la ropa tirada en el piso, buscando unos calcetines para ponerse. Las manos de Efrén creaban con su lentitud sus propios límites, y los calcetines escondidos parecían buscar su propio rumbo en el fondo del cajón. Las manos, entonces, fueron en busca de peces en agua revuelta hasta que los calcetines salieron, rescatados de la oscuridad. Y el cuarto amarillo estaba ahí de alguna manera en los ojos de Efrén cuando se calzó los zapatos negros y se dirigió a la pequeña mesa en la esquina. Efrén caminó por el estrecho pasillo de la casa. El viejo en su cuarto no tardaría en despertar. Ambos en la casa de un piso, como marineros en el interior de un barco, sin lustre por el abandono, pero también por el silencio que quedaba cuando Efrén iba a trabajar al pueblo cercano. El viejo, por su parte, mataba las horas sentado en una mecedora, navegando en su ceguera, acostumbrándose a odiar todo y a medir las vetas de oscuridad que llenaban su mundo. Después, aburrido de su soledad, recorría las 3 recámaras de la casa, la sala y la pequeña cocina. Se movía entre los muebles ayudado por un bastón, trompicándose e injuriando a Dios que le ponía cosas para tropezar, pedazos de madera, el filo tramposo de un sillón, la maldición de una escoba en la cocina. ¿Cómo está? El viejo dirigió la mirada vacía al anzuelo de la voz. Los ojos, velados por una película blanca, buscaban un poco de luz, pero buscar luz era enfrentarse a una pared, escudriñar con gesto asombrado el paso del tiempo. La mirada se quedó estéril. ¿Cómo quieres que esté?, le respondió hosco. Efrén no hizo caso a la pregunta y sorbió el café. En unos minutos iría al camino para esperar el camión e ir a la tienda. Era viernes y aún faltaban 2 jornadas para su día de descanso. El pan estaba en la mesa acompañado por un pan de platos hondos rebosantes de frijoles. El caldo estaba caliente y el viejo aprisionó el plato con las manos para contagiarse del calor. El vapor del guiso se desvanecía después con cada cucharada. Efrén se despidió del viejo, tomó su mochila y salió de la casa. Caminó unos metros rumbo a la carretera para esperar el camión. Tuvo un presentimiento y miró hacia atrás. A lo lejos, la figura del otro se asomaba entre las cortinas de la sala. Alcanzó a distinguir el gesto testarudo
y la mano que se aferraba al quicio de la ventana. Y el viejo fingía que podía ver y movía la cabeza como si estuviera oteando el horizonte, como si pudiera seguir los pasos de Efrén, deleitarse incluso con las nubes de polvo sobre el asfalto. Y la mirada se encendió casi maligna cuando escuchó el sonido del motor. Efrén subió al transporte. Las nubes en el asfalto, similares a las que se movían en el cielo, desaparecieron. Esa noche, después de su regreso de la tienda, el viejo le dijo que quería hablar con él. «Alguna vez estuve casado», le dijo mientras tanteaba la mesa. Efrén, frente a él, miraba su taza de café. La luz del foco, muy blanca, desvanecía el contorno de las cosas. La cocina en esos momentos resplandecía en su desgracia. El viejo continuó. «Se llama Alma y ahora vive al otro lado del pueblo». «¿Y qué hace?», preguntó al fin Efrén. «Ella se quedó con todo mi dinero. Ha vivido de eso desde entonces». El viejo rió y su cuerpo se estremeció a medida que crecía la risa. Y cuando controló el desahogo, le dijo que eran los ahorros de su vida. Efrén comprendió que la risa que acababa de escuchar era una extraña manifestación de dolor, una bocanada de sol entre los dientes. Y sin querer, recordó el cuarto amarillo porque había vuelto a soñar con él. Se refugió en el recuerdo del sueño, mientras el otro le decía que eran varios miles de pesos, billetes guardados celosamente año tras año, gracias al trabajo en una fábrica que había cerrado hacía mucho. Efrén recorría de nuevo las paredes del cuarto amarillo, el foco solitario en el techo, casi una lágrima de luz detenida para siempre en su trayecto hacia el suelo. El viejo, sin atender las imaginaciones del otro, le dijo que la fábrica, desde su clausura, era una sola silueta, una construcción en desgracia de la cual se burlaban los niños del pueblo, porque la fábrica era un gigante devorado por el tiempo, pero aún con voluntad para sobresalir en el horizonte. Efrén le deseó buenas noches al viejo y se dirigió a su habitación para dormir. La noche se metía en todos lados, en la revuelta de las sábanas, en los tenis estancados bajo la cama y en las agujetas en escape. Mientras conciliaba el sueño, pensó que el viejo quería engañarlo. El dinero era seguramente una imaginación causada por la ceguera. Recordó el primer síntoma de la enfermedad, un domingo de agosto, el aura del calor detenida en las cosas y las respiraciones de ambos sosegadas mientras bebían cerveza. Entonces el viejo interrumpió la charla y miró su vaso como si en su interior obrara algún milagro. Después llevó los ojos a las burbujas ambarinas que subían hasta llegar a la espuma. Efrén pensó en los insectos que ascienden en busca de luz y que coronan su muerte en el inútil asedio de un foco. Los ojos del viejo vertían toda su atención en el vaso y estuvo unos segundos así, orbitando la presa que tenía enfrente, tratando de ocultar su desesperación porque la imagen se hacía imprecisa. La figura entera del vaso se trastornaba y la memoria se hacía líquida. Solo quedaría a partir de entonces emprender el rescate de las cosas, sacarlas de su sombra un instante para nombrarlas una última vez con seguridad, con la convicción de estar internándose en una progresiva y silenciosa locura. Esa noche volvió a soñar con el cuarto amarillo. Era el mismo cuarto de siempre, las paredes sin un relieve, como espejos perfectos y bien equilibrados. Un ruido interrumpió su sueño. Intentó volver a dormir, pero solo pudo revolverse entre las sábanas. Miró el reloj que estaba sobre el buró. Iban a dar las 4 de la mañana.
Incapaz de volver a dormir, con el cuerpo y la cabeza pesados, se dirigió a la sala. Se sentó en un sillón, apoyó los antebrazos en las piernas y así encorvado pensó en el dinero del viejo. Sería una buena suma si es que la historia que le había contado era verdadera. Quizá la mujer había puesto un negocio y prosperado. Estuvo un rato fantaseando mientras esperaba el sueño, pero había agitado sus pensamientos. Solo podía imaginar el dinero y la mirada aturdida del viejo. Caminó por el pasillo, la noche caldeaba el silencio, enfebrecía un perro y a su ladrido, cuando se acercó a la puerta del viejo y lo escuchó roncar. El ronquido era sincopado. Efrén imaginó el cuerpo boca arriba, la figura semioculta y ungida por las sábanas. Su respiración envolviéndolo, y lo escuchó roncar. El ronquido era sincopado. Efrén imaginó el cuerpo boca arriba, la figura semioculta y ungida por las sábanas. Su respiración lo envolvió como a un sudario. Había ocasiones durante el sueño en que murmuraba cosas. Bueno, les acabamos de compartir una parte del cuento, de uno de los cuentos del libro de Alejandro Vadillo, La habitación amarilla.